Muy buenos días con todos y muchas gracias por estar acompañándonos de forma virtual a esta charla que es parte de este ciclo de actividades virtuales que estamos organizando desde la Universidad de los Hemisferios. Esta charla se titula De la peste negra a la gripe española y al coronavirus, una panorámica histórica y cultural. Para la misma vamos a contar también con la presencia de la profesora Ana Jaime Lugarte. Ella es una historiadora chilena, tiene un Master of Arts en estudios medievales y es una especialista en las mentalidades de los siglos XIV y XV. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a dar una perspectiva, como les digo, más bien una panorámica, de cómo algunas pandemias a lo largo de la historia han ido marcando etapas, han ido dejando su impronta no solamente en la historia, sino también en la cultura y en el imaginario de las sociedades humanas. Porque pandemias han existido algunas a lo largo de la historia. La pandemia antonina, en el año 165 después de Cristo, que afectó al Imperio Romano y sus alrededores. La peste justiniana, justamente durante el reinado del emperador Justiniano, que fue muy fuerte en la región oriental del mar Mediterráneo. Y casi 1000 años después de la peste, bueno, casi 600 años después de la peste justiniana, tuvimos el aparecimiento tal vez de la más famosa de las pandemias, que es la peste bubónica o peste negra de mediados del siglo XIV. Entonces, bueno, para que nos converse un poco más sobre la misma, voy a darle paso pues a Ana, a que, como les digo, pues es una colega y también una gran amiga, así que Ana, por favor, continúa. Y Buenos muy días, buenos. Daniel. Buenos días a todos en Ecuador y buenas tardes en Chile. Tenemos 2 horas más acá. Bueno, tú hablabas de la peste justiniana y de la peste antonina. Precisamente lo que se cree hoy en día, ya los científicos lo tienen más o menos claro, es que es la misma peste negra. Es peste bubónica también. La diferencia fue que la magnitud del contagio fue más localizado. Pero al parecer fue también peste negra, sobre todo en el caso de la peste de Justiniano y de una pandemia también que hubo en la Grecia del siglo V en época de Pericles. Ahí ya hay seguridad de que sí fue peste negra. Con la Antonina hay más discusiones por el tema de los síntomas. Bueno, nuestra peste negra, la gran mortandad del siglo XIV, partió en Oriente, en China y en las estepas mongolas, hacia 1347. Ahí la encontramos en el Mar Negro, en Caja. Y ahí tenemos el relato que es súper famoso, que es el relato de Gabriel de Musís, de este famoso bombardeo bacteriológico que le habrían hecho los mongoles a los genoveses. Me explico. Hay una batalla en la cual están peleando los mongoles contra los genoveses y los genoveses han logrado sitiar a los mongoles y una forma que encuentran los mongoles para defenderse es, perdón, al revés, están los mongoles sitiando a los genoveses y los mongoles como una forma de lograr tomar Caja es bombardeando con sus catapultas a los genoveses con cadáveres. Con cadáveres de mongoles infectados con la peste bubónica. ¿Cómo se habrían... ¿cómo pasó esto? A ver, lo que ocurre es que los mongoles solían vestirse con pieles de animales sin curtir. Muchos roedores, marmotas y otros animales de esa especie. Y al no curtir las pieles quedaban llenas de pulgas. Entonces, esas pulgas picaban a quienes se vestían con esta piel sin curtir y eso les transmitió la peste negra, porque la peste negra es una zoonosis. Es una enfermedad contagiada, por animales. En este caso,
aunque por muchos años se culpó a las ratas, más que las ratas son las pulgas de los roedores e incluso las pulgas de animales domésticos. Y de esta forma entonces se habrían contagiado los mongoles y Gabriel de Musis habla de que los que llevan la peste negra a Europa en el siglo XIV son estos genoveses que vuelven desde el asedio de Caza a Sicilia. Lo que hoy sabemos es que en realidad tiene que haber habido muchísimas más formas de contagio, que los primeros casos hayan estado en Sicilia, en Marsella, que son dos de los puertos importantes del Mediterráneo. No quiere decir que haya sido la única vía de contagio. En realidad la vía de contagio de la peste negra, al igual como ocurre ahora con el coronavirus, es a través de los viajes. Y en la Edad Media, en el siglo XIV, en la segunda mitad del siglo XIV, que es donde se desarrolla esta peste negra, aunque uno no lo crea, había muchos viajes, muchísimo menos de los que hay hoy en día. O sea, una persona normal en la Edad Media, con suerte conocía su pueblo y el de al lado. Si conocía la capital del reino donde vivía, ya era alguien muy viajado. Pero sí había muchas rutas comerciales. Y una de las más famosas es lo que uno dice la ruta de la seda. Y a través precisamente de esa ruta de la seda es que esta pandemia se fue expandiendo por Europa. Les voy a compartir una imagen. Dícenme si se... ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Está iniciando. Ya. Bueno, ahí van a aparecer algunas imágenes y ya. Claro, la primera imagen que vemos ahí son los 4 jinetes del apocalipsis, que se dice que en el siglo XIV cabalgan por Europa la peste, la muerte, la guerra, el hambre. Hubo hambrunas, hubo muchísimas guerras, la más famosa es la Guerra de los 100 años, está la peste negra, y por supuesto todo esto trae mucha muerte, sobre todo la peste negra. De hecho, de la peste negra se dice que muere la cifra oficial es que con este brote de 1348 muere 1/3 de la población europea. Pero como la peste tuvo varios rebrotes ocasionales, más temporales y más estacionales y localizados, si uno juntara toda esta mortandad, uno puede llegar fácil al 60% de la población europea. Entonces, por eso le llaman la gran mortandad. Y el tema del nombre, la peste negra o muerte negra, en inglés es the Black Death, hay 2 teorías de por qué se llamaría así. Una tiene que ver con lo más conocido de su sintomatología, que son estos bubones negros, y unas placas de color negro azulado que aparecían en la piel de los contagiados. Después voy a hablar de por qué se produce eso. Los bubones tienen que ver con un ataque al sistema linfático, las placas de color negro azulado tienen que ver con es cuando la bacteria, la Yersinia pestis, ataca el torrente sanguíneo y se producen hemorragias internas. Son como moretones muy grandes y son negro azulados, por eso son negras. Pero también existe, hay otra teoría que habla de que en realidad se hablaba de atra mortis, y la palabra, y hay unos temas ahí, discusiones de traducción, que atra en realidad significaría, tiene más que ver con algo negro, como algo terrible, que con negro del color negro. Bueno, y los ingleses le llaman simplemente, más que peste, la muerte negra. Pero independiente de cómo le llamemos, en todos lados, en toda Europa, fue un evento traumático que causó gran mortandad y, muy importante, la ciencia medieval, la medicina medieval no tenía idea de cómo combatir esta peste, no sabía quién la provocaba, cómo evitarla y tampoco cómo curarla. De hecho, ahí hay, cuando uno ve
cómo hacían los médicos para tratar de curar a los enfermos. Uno se encuentra unos brebajes rarísimos con piedras preciosas, con metales pesados, con hierbas. Lo que más éxito va a tener en medidas de prevención fue en Italia, que se les ocurrió usar mascarillas. Y aquí tenemos una imagen que es muy conocida. Y lo otro que también, en lo que también acertaron algunos fue en métodos de purificación de aire. Y por ejemplo, el Papa de la época, que se encontraba en Aviñón, en su palacio, él fue rodeado por grandes braseros, fogatas, donde periódicamente iban echándose aromatizantes para purificar el aire. Y eso salvó al Papa y salvó a parte de la corte pontificia. Pero más que eso, la ciencia no logró, porque estaban muy perdidos en lo que eran las causas. La medicina hasta el siglo XIX solía combatir la fiebre por medio de sangrías y técnicas que hoy encontraríamos bastante discutibles. Pero no sabían cómo se contagiaban. De hecho, hay un médico de Montpellier que dice que la peste negra se transmite por la mirada, una cosa bastante terrorífica. Algo acertaron de que había ciertos contagios que eran por el aire, por eso las mascarillas y la purificación de aire. La costumbre de lavarse las manos en la Edad Media no era muy usada. Los hábitos de higiene de la Edad Media, no hay que caer en esa caricatura de que la gente no se bañaba. Si la gente sí se bañaba, pero no había un hábito de baño diario, de lavado de manos antes de comer o a cada rato como lo hacemos hoy en día. Incluso la ropa, no toda la gente en la Edad Media podía permitirse el cambiarse de ropa diariamente como hacemos nosotros. Entonces, obviamente, todo eso hace que sus focos de contagio sean mayores y sus medidas de prevención sean muy diferentes a las nuestras. Y acerca de las causas de la peste, ahí nos encontramos con creencias astrológicas de las conjunciones de los planetas, de los eclipses, teorías de los humores, de las corrupciones del aire, incluso teorías conspirativas, como ahora, que en esa época afectan sobre todo a la población judía europea. Hubo en varios lugares de Europa, en España, por ejemplo, y en Alemania, persecuciones a las comunidades judías porque se difundía el rumor de que ellos habían envenenado los pozos y por eso la gente estaba enfermando. Ahora, los judíos también se contagiaban. Lo que pasa es que los judíos tenían mejores hábitos de higiene que los cristianos, entonces sus niveles de contagio eran un poco menores. Lo mismo ocurría con la población musulmana en España. Tenían también mejores hábitos de higiene y eso hacía que se redujera un poco el contagio, pero igual tenían gran cantidad de contagiados y de muertos. Entonces, en torno a la peste negra se produce un pánico colectivo enorme y eso va a llevar a toda una serie de reacciones muy curiosas. Lo que quiero mostrar ahora es esto, que es el mapa donde vemos cómo llega la peste negra a Europa, donde vemos que los lugares que están en naranjo más oscuro son los primeros lugares donde llega la peste a Europa, desde Oriente. Por eso está muy relacionado con el tema del comercio mediterráneo, por eso Marsella y Sicilia son los lugares con contagio más temprano, y los que a medida que el tono naranjo se va aclarando, eso quiere decir que son los lugares donde llega más tarde. Ya los lugares que están más claros, como Escocia, por ejemplo, la peste llega en 1349.
claro, la propagación del contagio por el mundo es más lenta que hoy en día porque los viajes eran más lentos y eran menos. Y tenemos también en el mapa algo muy curioso, que eso con el coronavirus no lo hemos visto, que son estas áreas verdes, que son lugares donde hubo muy poco contagio. Y ahí, en esa zona, trabajan actualmente algunos genetistas, viendo por qué esa población no se contagió. Porque no tuvo que ver solamente con medidas de cuarentena o con las medidas de prevención de esa época. Florencia, por ejemplo, hizo medidas de cuarentena y igual fue una ciudad diezmada, y ahí tenemos el Decamerón como gran fuente para conocer lo que ocurrió ahí. Pero hay unos genetistas que trabajan ahí en por qué esos lugares la gente no se contagió tanto o mucho menos de lo que ocurre en el resto de Europa. Incluso en el caso, por ejemplo, de los vascos, se cree que se estaba investigando hace unos años la incidencia del RH negativo, porque al parecer la mayoría de la población vasca es RH negativo, eh, y que eso les habría permitido una inmunidad natural a la peste. Pero bueno, eso son temas médicos en que yo no me manejo, pero sé que hasta el día de hoy se investiga, porque además la peste negra todavía existe en el mundo, en varios lugares, en Kazajstán, en China, en la India. Para Latinoamérica, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, tuvimos un brote en Bolivia, en Ecuador, en el norte de Chile, también tuvimos peste negra en la Salitrera. No está muy documentado aquí en Chile, pero hubo un brote. Lo que pasa es que después viene el desierto de Atacama y de ahí no pasó. Nos protegió el desierto al resto de Chile. Pero, bueno, y en Estados Unidos también han habido casos muy vinculados a los roedores. No tanto, o sea, ratones también, pero también otros roedores, porque es la pulga, el, el transmisor de este agente patógeno que es el Yersinia pestis. Cuando se descubrió esta bacteria, recién en 1848, más o menos, 98. O sea, este bacilo, 1894, pero esa fue la fecha en que Alexander Yersin logra aislar el bacilo y decir que esta es la bacteria que causa el Yersinia. Y recién en el siglo XX, con la invención de los antibióticos, ya encontramos cura para la peste negra. Bueno, y esta peste produce una serie de reacciones que, bueno, si uno leyera lo que son las reacciones de la peste negra en el siglo XIV y las compara con las reacciones que tiene la gente actualmente con el coronavirus, no hay mucha diferencia guardando las proporciones, que es otra época, es otra mentalidad, nosotros contamos con más recursos de los que contaban ellos, sabemos más de ciencia que lo que sabía el hombre medieval promedio, pero se producen toda serie de reacciones, por ejemplo, en torno a la religión. La Edad Media es una época donde la gente era muy religiosa, va a producir algunos cambios. Bueno, hay gente que ante esto se va a volver más religiosa que nunca, va a rezar más que nunca, va a hacer mandas. Al principio empiezan a organizar procesiones, pero después se dan cuenta de que eso es una imprudencia. Pero también dentro de este aumento de la fe hay algunos que se pasan al lado del fanatismo. Y ahí encontramos, por ejemplo, a los famosos flagelantes, que los flagelantes toman una idea que había surgido en Europa en el siglo XII, que es el famoso milenarismo de Joaquín de Fiore. Esta idea de que estamos viviendo los últimos días. Y aquí volvemos a los jinetes del apocalipsis. O sea, hay indicios de fin de mundo. Hoy día podríamos decir lo mismo. Y en muchas otras épocas de la historia también nos ha pasado que estamos viviendo momentos de desastre y decimos, pero esto es como indicios de fin de mundo, indicios apocalípticos. Claro, eso, estas ideas que había escrito Joaquín de Fiore en el siglo XII, cuando las leen,
los europeos del siglo XIV dicen, ahora sí, se viene el fin del mundo. Y los flagelantes son un grupo de hombres y mujeres que interpretan que la peste es un castigo por los pecados cometidos por la humanidad y que el apocalipsis se viene. Y para estar preparados para este apocalipsis lo que hay que hacer es purgar esos pecados. Y la forma en que estos flagelantes purgan sus pecados es que ellos van peregrinando por Europa, acto imprudente en tiempos de peste, van prácticamente desnudos, o sea, van de torso desnudo, y realizan frecuentes ayunos, porque lo que ellos buscan es precisamente este sacrificio para purgar los pecados, y cada vez que llegan a una ciudad, organizan unas manifestaciones masivas donde ellos hacen sus actos flagelantes, es decir, se pegan latigazos en público y dan discursos y recitan oraciones. Esto, por ejemplo, en el cine lo tenemos muy bien recreado en una película de Ingmar Bergman, El séptimo sello. Ahí se ve muy bien a estos flagelantes haciendo sus manifestaciones. Ahora, después la iglesia va a decir que eso es una práctica heterodoxa. Por otro lado, bueno, nos vamos a encontrar con gente que, como les digo, se vuelve más religiosa, pero también al volverse más religiosa se vuelve más intolerante. Y ahí nuevamente vemos estas reacciones hacia grupos marginados o hacia minorías. Y también otra reacción que se da es la contraria, es una reacción más rebelde. Desde el punto de vista religioso, curiosamente, surgen dos rebeldías. Resurgen con fuerza muchas prácticas llamadas paganas, porque está la idea de que, esto es un castigo divino, bueno, entonces, si el Dios cristiano me castiga, lo dejo de lado y vuelvo a los dioses antiguos, a la época politeísta. Pero eso, en la cristiandad medieval, el volver a los dioses antiguos se llama brujería. Y por otro lado, también surge con fuerza, en el contexto de la peste negra, las prácticas del satanismo. Tomando una concepción que también viene del siglo XII, el maniqueísmo, esta idea de que existen dioses, el dios bueno y el dios malo, que es una mala interpretación occidental a la religión zoroástrica. Tienen esta idea entonces de que existe un dios bueno y un dios malo. Entonces, como el dios bueno los abandonó, entreguémonos a Satanás, al dios malo. Y ahí surgen con fuerza en Europa las prácticas satánicas y el famoso Black Sabbath o misa negra. Entonces, esas son, bueno, prácticas rebeldes contra la religión oficial, contra el catolicismo, que obviamente la Inquisición las va a combatir, y eso también va a generar todo un ambiente de persecución e intolerancia que es bastante grave. Pero hay gente que no llega a ese nivel de rebeldía, pero sí comienza a cuestionarse con más fuerza el rol de la iglesia y la autoridad eclesiástica, porque en algunos lugares va a ocurrir que la gente huye, y todos huyen, y va a haber sacerdotes que no quieren atender a los moribundos, así como hay médicos que tampoco quieren atender a los moribundos por miedo al contagio. Muere mucha población de todos los estamentos, que realiza todo tipo de actividades, y mueren también muchos clérigos. Entonces después, una forma para lograr volver a tener los clérigos que se necesitan es darles una formación más apresurada. Entonces ahí también se habla de que habría habido una mayor corrupción del clero, lo que también se mezcla con otros procesos políticos que se viven en el mismo siglo XIV, como el cisma de Occidente, y eso después nos llevaría como una conclusión, como una consecuencia a largo plazo, la reforma protestante. Bueno, y volviendo también a estas reacciones, una reacción interesante, que
la como más romántica, es el famoso Carpe Diem. De aquí entramos a Boccaccio y a lo que va a ser más tarde llamado el Renacimiento. Después de la peste negra, el Renacimiento. Lo que todos ahora decimos, bueno, entonces tenemos esperanzas que después de esta pandemia se venga nuestro Renacimiento, como ocurrió en Europa. ¿Qué pasa con el Carpe Diem? Carpe Diem significa aprovecha el día. Ahora, el término Carpe Diem, que viene de Roma, en realidad este epicureísmo tiene una interpretación, tiene varias interpretaciones, porque en realidad el epicureísmo no es tan hedonista como uno normalmente lo imagina, sino que era el aprovecha el día para cultivar las virtudes. Y, claro, uno de los postulados de Epicuro es evitar el sufrimiento. Pero no es promover el placer por el placer, como normalmente se interpreta. Es diferente el tratar de evitar sufrimiento a promover todo tipo de placeres. Pero Boccaccio lo interpreta un poco de esa forma, el Carpe Diem. Entonces él nos narra este relato que es muy entretenido y que va a ser muy criticado después, de estos jóvenes que para pasar la cuarentena a la que está impuesta la ciudad de Florencia, se retiran al campo y en el campo se dedican a pasarlo bien y a contar historias. Historias que son bastante humorísticas, algunas bastante satíricas. Bueno, después ese libro estuvo un tiempo en el índice por eso. Pero, claro, esa también es una reacción, es como que la gente dice, bueno, nos vamos a morir o nos podemos morir, entonces disfrutemos de la vida. Y yo creo que hoy en día varios de los que están viviendo la cuarentena también deben estar en esa sintonía. Sobre todo gente que la cuarentena lo pilla con recursos y hoy en día tenemos tantas formas de abastecernos a través de internet, tenemos tantos recursos además como para hacer actividades recreativas entretenidas. Yo creo que mucha gente hoy en día está viviendo el Carpe Diem como una forma de pasar esta cuarentena. Ahora, más allá de estas reacciones, también la reacción sin duda más habitual de la gente es lo mismo que pasa ahora, el pánico, el terror. La gente no entiende bien qué es lo que pasa. Se mueren todos. Muere gente anciana, mueren niños, mueren jóvenes, mueren embarazadas, muere el rey, hay varios reyes que murieron, mueren príncipes, mueren caballeros, mueren sacerdotes, mueren monjes, hay monasterios que quedan deshabitados, hay colegios en las universidades que quedan sin nadie. Entonces, eso obviamente provoca un pánico enorme y al no saber cómo prevenirlo y al no saber tampoco cómo curarlo, hoy en día, claro, el coronavirus todavía no tiene una cura, pero tenemos los ventiladores mecánicos si una persona alcanza ese nivel de colapso pulmonar por la neumonía vírica. El tema es que no tenemos ventiladores mecánicos para la gran cantidad de gente que está contagiada, pero contamos con más recursos. Entonces, si hoy en día con más recursos el coronavirus nos asusta de esta forma, es comprensible que en la peste negra esto debe haber sido mucho peor. Acá tenemos una ilustración que nos muestra el panorama que se vivía en algunas ciudades europeas. De hecho, estas ilustraciones normalmente están basadas precisamente en los relatos de El Decamerón, de Boccaccio. Boccaccio habla de cómo jóvenes que de repente en la mañana estaban sanos y llenos de vida, en la noche se caían muertos. Entonces, eso obviamente provoca un trauma. Y de este trauma después va a surgir una transformación en la mentalidad europea. De hecho, algunos historiadores están hablando de que
en la periodificación tradicional de la historia de Europa, ya no es la caída de Constantinopla, el fin de la Edad Media, sino precisamente la peste negra. Y bueno, una, una conclusión que se da, o sea, una consecuencia que se da muy interesante, que es, que es lo que yo más he trabajado acerca de lo que ocurre en Europa después de la peste negra, es lo que ocurre con el arte. Hay un arte que se estaba desarrollando en Europa desde un poco antes de la peste negra, pero que alcanza su eclosión en el siglo XV, y al parecer ahí la peste negra fue su gran inspiradora, que es el arte macabro, que es el arte que tiene a la muerte como protagonista. Y ahí encontramos varios ejemplos. Este es el primero de ellos, el encuentro de los 3 vivos y los 3 muertos. En general, estas son manifestaciones tanto artísticas como literarias. Encontramos relatos sobre esto, pero también encontramos, como vemos acá, imágenes. ¿Y qué es lo que nos cuenta este encuentro? Es la historia de 3 nobles, que la historia tiene algunas variaciones según el lugar, pero bueno, normalmente son 3 jóvenes que van al bosque a cazar, y en el bosque se encuentran con estos 3 transi. Los transi son los cadáveres en proceso de descomposición. Los transi para nosotros en el siglo XXI son muy conocidos porque los tenemos muy presentes en nuestra cultura popular, gracias a México con sus Catrinas, pero también gracias al cine. Ahí tenemos, por ejemplo, las películas de Tim Burton con El extraño mundo de Jack y El cadáver de la novia, o más recientemente El libro de la vida y Coco, muestran estos transis. A mí me encantan, por supuesto. Y bueno, estos transis lo que hacen es un memento mori. Nuevamente nos encontramos con un tópico que viene de la antigua Roma, que, primer mito histórico derrumbado, en la Edad Media no se perdió todo lo romano, como uno le enseñaban cuando era pequeño en el colegio, y esos tópicos de la literatura romana estaban presentes en la Edad Media, un tópico como el memento mori, que es muy potente y que se adapta muy bien a la mentalidad cristiana, estaba muy presente en la Edad Media, y acá con fuerza lo toma el arte macabro. De hecho, el arte macabro eso es lo que busca, el recordarle a la gente que es mortal y con fuerza, y precisamente lo que estos 3 transi le dicen a estos 3 jóvenes que están en la flor de la vida, que están desarrollando la cacería, que es una actividad para gente privilegiada. La cacería era una actividad exclusiva para los nobles. Les dicen, ustedes se ven jóvenes, tienen recursos, están llenos de vida, pero algún día se van a ver igual como nos vemos nosotros, porque nosotros 3 alguna vez fuimos igual a ustedes. Esto está presente en miniaturas, en poemas, en representaciones pictóricas. Otra manifestación de arte macabro muy fuerte en Italia es el triunfo de la muerte. Aquí normalmente se presentan campos de batalla. Hay frescos, hay un fresco muy famoso del Camposanto de Pisa, en la Gruta de Subiaco también, en Italia. La imagen que tengo acá es de Peter Bruegel. Se muestra entonces un lugar donde hay devastación, destrucción, muerte por todos lados, y donde se ven nuevamente los transis, la muerte personificada, triunfante, llevándose a estos cadáveres. E incluso a veces encontramos imágenes donde hay personas que están pidiendo que la muerte se los lleve, gente más anciana o gente que está herida por el contexto de los campos de batalla, pero la muerte no se los quiere llevar, porque la muerte no llega cuando la gente quiere, sino que la muerte se aparece cuando el destino así lo dice. ¿Y de dónde se saca esta imagen para personificar la muerte? Mucha influencia griega hay aquí, con las parcas, las diosas del destino, las moiras. Atropos, la diosa del destino que cortaba el hilo de la vida. Entonces, esa mujer con aspecto terrorífico es como la inspiración para personificar la muerte.
Y la más famosa de estas representaciones es la danza macabra, donde esta muerte personificada invita a bailar a distintos personajes que representan a los distintos estamentos. Acá tenemos a la muerte invitando a bailar, es decir, llevándose, porque es una invitación forzosa. No es como no, ahora no, llevándose al emperador y al papa. Eso es lo que nos muestra esta imagen. De hecho, también ahí la encontramos en la literatura y también en el arte. Y es muy interesante cuando uno lee la danza de la muerte, las reacciones de los distintos personajes. Por ejemplo, hay un mercader que intenta comprar a la muerte para que llegue años después. En cambio, hay un ermitaño que es el único que se va sin poner problemas, porque él ya había renunciado a su vida, entonces que la muerte se lo lleve para él ya es como que ya, bien, mi vida terminó, ok, me voy. Acá tenemos los grabados, esto es un grabado de Hans Holbein, que es la versión más conocida de la danza de la muerte. Vemos que este arte macabro va apareciendo, va a continuar durante el siglo XVI, y este es muy conocido, la crónica de Nuremberg, que es la Totentanz, la danza de la muerte alemana, esta es de Lübeck. Y por último, no es arte, pero también es muy interesante, y aquí sí, esto sí, me encuentro que tiene bastante que ver con nosotros también, es el famoso Ars Moriendi. El Ars Moriendi es un manual, tiene imágenes, que son estos grabados, pero si bien no se considera arte, tiene esta manifestación artístico-literaria, pero en realidad es un manual de la buena muerte. ¿Qué significa esto? Es un libro que surge en el siglo XV, al parecer ligada a las órdenes de los dominicos, en el contexto del Concilio de Constanza, y lo que se busca hacer aquí es darle ayuda a la gente que está cuidando a una persona que va a morir. Obviamente es un libro que tiene un enfoque cristiano, habla de los sacramentos, habla de resolver asuntos, de los asuntos pendientes de quien está muriendo, de que se haga un testamento, de que la persona se despida de sus seres queridos, pero tratar de no estresarlo. Y a pesar de su enfoque religioso, si uno lee hoy en día el Ars Moriendi y ve las recomendaciones que le da el Ars Moriendi al cuidador de este moribundo, uno dice, pero esto es lo mismo que yo haría hoy en día, o que he hecho, en el caso de que ya alguien haya pasado por aquí. Claro, a lo mejor puede pasar, uno dice, bueno, todo me sirve salvo la parte religiosa, porque yo no soy católico, o no soy practicante, o soy ateo, pero, claro, la parte religiosa se podría adaptar, pero los consejos que da son súper atingentes a cualquier contexto de lo que es el cuidado a un moribundo. Y esto, la teoría que yo siempre he manejado con respecto a por qué surgió el Ars Moriendi en el siglo XV, es porque en el contexto de la peste negra, con todo el pánico y las prisas que significaba sepultar a la gente que moría por cientos, no, como que se descuidó un poco lo que era el habitual cuidado de enfermos y moribundos, y este manual lo que busca es rescatar esas prácticas antiguas y más que antiguas, ancestrales. Y claro, tiene un enfoque cristiano, pero podría ser aplicable a cualquier realidad. Ahora, lo que es muy interesante de estas imágenes de Lars Moriendi es que nos encontramos con la presencia de estos ángeles y demonios, porque la creencia que difunde Lars Moriendi es la idea de que las últimas tentaciones del demonio se producen precisamente en el momento de la agonía. Es ahí donde el diablo por última vez intenta tentar a las personas aprovechándose de su debilidad y su miedo. Por eso entonces lo que hay que hacer es procurar la tranquilidad de esa persona. Y ahí todas las recomendaciones que dan son
universales y de bastante sentido común por lo demás, y las recomendaciones religiosas, por supuesto, que tienen que ver con darle la comunión, la confesión, y la oración, por supuesto, porque la oración lo que está haciendo es invocar como un ejército de santos y ángeles para contrarrestar a estos demonios que lo que hacen es tentar. Y ahí hay varias tentaciones con las que el demonio intenta que este moribundo se condene en su momento final. Bueno, entonces eso les quería contar un poco más de la, o sea, eso quería contarles acerca de la peste. No sé si tienes alguna pregunta o algo más que agregar. Bueno, no, Ana, muchas gracias. Yo creo que hay algunas cosas que tengo anotadas aquí y que después de hablar de la gripe española quiero juntarlas para sintetizar de alguna manera y ver qué lecciones nos puede dejar la historia frente a la actual situación, qué lecciones nos deja la historia para enfrentar al coronavirus. Entonces, ya vamos a volver sobre eso. Hay algunas cosas bastante interesantes que han mencionado y creo que el Carpe Diem es la que más nos va a servir. Vamos a pasar ahora justamente a conversar un poco sobre el impacto de la gripe española de 1920. Tal vez sería lo más adecuado hablar de ella como la pandemia de gripe de 1918. Ya vamos a ver de dónde surge esta forma incorrecta de referirse a esta pandemia. La gripe española fue una influencia de tipo A de la cepa H1N1, que nosotros también la padecimos hace algunos años, que aparentemente se originó en los Estados Unidos, en granjas avícolas. La razón por la cual recibe este nombre de española es que cuando surge los primeros brotes hubo lo que se conoce como una oleada heraldo en el otoño de 1917, cuando apareció en 14 campamentos militares. Se debe a que en muchos diarios europeos la información estaba siendo censurada por la guerra. Y eso provocó que sea la prensa española la que le dé más interés a esta situación y termine asociándose de una forma errada al origen de esta gripe con el Estado español. No sé, tenemos una imagen que me gustaría compartir con ustedes sobre la expansión a nivel global que tuvo esta pandemia. Las cifras de la peste negra, de la que nos estabas hablando antes, por supuesto son escalofriantes. Sin embargo, la gripe española es considerada la mayor pandemia ya de la historia contemporánea, ¿no? Se calcula que entre enero de 1918 hasta diciembre de 1920 hubo cerca de 500 millones de infectados a nivel global. Déjame ver qué pasa. Estamos en el mapa, hay un mapa. Hay un mapa que quiero que salga. A ver. Uh-huh. Ahí, perfecto. Listo. Muy bien. Entonces, perdón, ya está. Entonces, sí, me confirma que sí sale el mapa, ¿no? Que sí se puede observar el mapa. ¿Sí se ve el mapa? Sí, bueno, me confirma que sí. Entonces, como podemos observar en el mapa, efectivamente tenemos como decía hace un momento, de enero de 1918 a diciembre de 1920,
tuvimos cerca de 500 millones de infectados en todo el mundo. Y de acuerdo a las diferentes estadísticas que he podido recabar, se calcula que entre 50 y 100 millones de personas murieron en todo el mundo. La tasa de mortalidad era bastante alta, siendo del 10 al 20% según las regiones. En el caso de China, esto fue mucho más dramático, ya que solo en ese país se calcula que murieron 30 millones de personas. Y en algunas regiones la tasa de mortalidad alcanzó el 40%. Por ejemplo, entre las filas del ejército chino, que se tiene una contabilidad más adecuada, se calcula que murió el 48% de sus efectivos. Entonces, esto nos da una idea, ¿no es cierto?, del gravísimo impacto que tuvo esta pandemia. Empieza justamente a fines de la Primera Guerra Mundial, como mencionaba hace un momento, se origina aparentemente en granjas avícolas vinculadas a campamentos militares. Tuvimos esta oleada Heraldo que mencioné de otoño de 1917, pero se considera que el paciente cero, ¿sí?, fue un cocinero del campamento de Fort Riley en Kansas, llamado Gilbert Mitchell, quien ya presentó síntomas del 4 de marzo de 1918 y en cuestión de horas comenzó a tener una enorme incidencia en el resto de efectivos que se encontraban en el campamento. Que de la misma manera que existen características muy puntuales que permiten identificar a los enfermos de peste bubónica, como se nos mencionó antes, también existe pues una sintomatología propia de esta gripe española: fiebre elevada, dolor de oídos, vómitos y diarreas, dificultad para respirar y una fuerte hemorragia nasal. Todos estos componentes podían derivar en un debilitamiento generalizado del cuerpo y la causa de muerte más común era una neumonía bacteriana que se daba de forma secundaria debido al debilitamiento y el grado de infección que alcanzaban los cuerpos. De la misma manera que los viajes tuvieron una incidencia en la expansión de la peste negra en el siglo XIV, obviamente con las limitaciones propias de su época, también el nivel de comunicación y de traslado de personas a principios del siglo XX fue determinante en la expansión de esta pandemia. Como podemos observar en el mapa, alcanza un carácter global, topando lugares tan lejanos como China, el África subsahariana, el subcontinente sudamericano, inclusive en la lejanísima Alaska se contabilizaron entre 78 y 80 casos. El contexto de fines de la Primera Guerra Mundial favoreció desafortunadamente esta expansión. No es que la Primera Guerra Mundial sea la causante de, pero el fuerte movimiento de tropas, especialmente tropas estadounidenses al frente occidental, permitió que este mal surja, aparezca ya en las trincheras de Francia y después se siga expandiendo hacia regiones como Inglaterra, España y otros países aledaños. Algo que me parece bastante interesante, no sé si podemos cambiar, hay una imagen donde tenemos un hospital de campaña. Veamos si podemos ver el hospital de campaña. Ya, ahí está. Sí. Podemos observar, por ejemplo, cómo están dispuestas las camillas en esta imagen. Es que de la misma forma, aquí a mí me parece muy interesante, en especial después de lo que oímos hace unos minutos, me parece tremendamente interesante que vayamos viendo cómo se van buscando respuestas y cómo se van buscando formas de contrarrestar estos males. Algo que es muy valioso en lo que mencionó Ana hace unos minutos es el aparecimiento de máscaras que están diseñadas de acuerdo a lo que se pensaba en la época para poder contrarrestar el contagio. Pues bueno, el
Hay otras medidas que ya se van tomando cuando aparece la gripe española y que son tremendamente útiles en el contexto actual. Se empieza a aislar a los enfermos, no solamente a los enfermos con síntomas, sino que también ya se toman medidas para aislar a los convalecientes, a aquellas personas que ya no van presentando síntomas, pero que estuvieron enfermos. Y dado que no se tiene claridad de si es que podía rebrotar el mal o no, se los tiene también aislados. El uso de mascarillas, primero para el personal sanitario y después algo generalizado. Hay otras fotografías de la época que son muy llamativas de este sentido, donde podemos ver, por ejemplo, a policías, a soldados, utilizando mascarillas en su día a día. Se van tomando medidas preventivas con las cuales nosotros también ya estamos más familiarizados. La desinfección de lugares públicos, la clausura de eventos masivos, la prórroga de matrículas de examen e incluso tomar en cuenta la inexistencia a los planteles educativos, ya sea de educación básica o también universidades. Algo que también se hizo ya en ese momento fue empezar a identificar el movimiento, el tránsito de personas, ¿no? De forasteros que van llegando desde otros puntos donde la infección ya ha sido identificada. Esto también me recuerda un poco algo que se mencionó hace unos minutos, porque el origen mismo de la cuarentena está ubicada en el siglo XIV, cuando ante la imposibilidad de saber cuándo van a aparecer los síntomas y si es que alguien está infectado o no, se decidió que quienes llegaban, bueno, esto pasó en un puerto, se vayan quedando 40 días en el barco antes de poder bajar. Y de ahí viene nuestra cuarentena, ¿no? Que más allá de que ya no cumplamos o no los 40 días, se ha transformado en la palabra con la que definimos a este aislamiento para poder detener la propagación de un mal. Entonces sí, cuarentenas, identificación de forasteros, fueron medidas que ya se tomaron con la gripe española y que permitieron tomar algunas medidas que sin embargo no pudieron frenar por completo la virulencia, la expansión virulenta de este tipo de influenza. Como dije hace un momento, se calcula que hubo 500 millones de infectados a nivel mundial, cuales murieron entre 50 y 100. Si la mayoría del continente americano tampoco se vio libre de este mal, y tenemos pues no solamente infectados, sino también fallecidos en todos nuestros países, ya sea Chile o ya sea el Ecuador. Esta influenza de H1N1, tuvo en este lapso de 2 años 3 oleadas. La primera, como digo, pues empieza el primer trimestre del año 1918. Tenemos un pico con la segunda oleada, que fue la peor y fue la que causó el mayor índice de mortandad. Y comienza a sentirse un cierto control, comienza a controlarse de mejor manera la expansión para la primavera de 1919, cuando tenemos una tercera oleada, donde ese pico va descendiendo poco a poco, hasta que finalmente para el verano de 1920, aparentemente el número de casos no solo empieza a decaer, sino a desaparecer. ¿Cuál es el impacto que deja esto culturalmente? Una mayor, por un lado, dentro del ámbito de la ciencia médica, una mayor concientización de la higiene, del tomar medidas como el aislamiento y el uso de mascarillas y de guantes con una mayor seriedad, algo que hasta ese momento no era digamos, después de un uso generalizado en las diferentes prácticas médicas. Y también se transforma dentro del imaginario colectivo del siglo XX como el mayor mal fuera de las guerras que azotó a la humanidad. Tomemos en cuenta que la forma en que empata
el inicio de la gripe española con el final de la Primera Guerra Mundial. Y eso tuvo unos impactos muy fuertes en la cultura europea. Una sensación de desencanto, una sensación de ruptura, en términos filosóficos y artísticos le da un quiebre definitivo al romanticismo, que de alguna manera todavía venía arrastrándose en las décadas finales del siglo XIX. Una concepción del arte que se va alejando de patrones románticos y acercándose a formas y estéticas deshumanizantes. Una visión de la guerra también en un sentido deshumanizante y de que el ser humano de alguna manera se está enfrentando solo a todas estas cosas. Todo esto va generando también, de la misma manera, que hay una sensación de rechazo que va alimentando ciertas posiciones cercanas al escepticismo, por ejemplo, en la literatura, en el arte, en la filosofía. También tiene su contraparte en una visión de la vida más aproximada a la alegría y al aprovechar el día. Esto me parece un paralelismo muy interesante con lo que se mencionó en efecto sobre la peste negra. Por un lado teníamos, en el caso de la peste negra, pues a un resurgir del milenarismo, frente el surgimiento de prácticas de brujería, y también se habló del carpe diem. Pues bueno, es aquí, también se transforma en el preámbulo, ¿sí? Para los felices 20, como se los menciona en los Estados Unidos, y toda una cultura estética muy ligada al divertimento, a lo banal, a una recuperación de la vida, ¿sí? A una visión que también trata de plasmarse en los excesos propios que nos transmiten las obras propias de los años 20, como Suave es la noche, ¿sí? Y toda esta visión de propia, especialmente en los Estados Unidos, de la intelectualidad sobre un París donde podían de alguna manera verse más libres y disfrutar de estos excesos, ¿no? Podemos hacer un arco desde el Gran Gatsby hasta Fiesta de Ernest Hemingway, pasar pues de Scott Fitzgerald a Hemingway. De la misma manera que Ana nos contaba de cómo esa visión de la muerte está muy bien plasmada en El Séptimo Sello, la película de tal vez para un estudiante de nuestros días sería muy interesante ver esa visión, digamos, pues de excesos de los años 20 en la película, en esta película de Woody Allen, se me acaba de ir el nombre, de Medianoche en París, ¿no? Para que podamos establecer justamente ese ambiente post Primera Guerra Mundial, post gripe española. Finalmente, y yo creo que en esto podríamos compartir unos minutos contigo, Ana. No sé si es que Leonardo nos puede poner a los dos o puedes prender tu micrófono. Sí. Exacto, para que podamos dialogar un poco. Sí. Las lecciones que nos van dejando estos dos grandes eventos. O sea, tenemos por un lado esa mortandad que probablemente no tenga parangón, que se da en el siglo XIV, en el contexto de la peste negra. Tenemos el impacto decisivo de la gripe española al inicio del siglo XX, que inclusive en los memes ha aparecido, ¿no? Cada 100 años, etcétera, etcétera, ¿sí? Que, como dije hace un momento, es la pandemia que más ha afectado al mundo de la edad contemporánea. Y vemos algunas cosas. Por un lado, vemos un impacto en la cultura, vemos un impacto en el arte, vemos un sentimiento de renovación muy potente, tanto a nivel estético como filosófico, artístico, que surge poco después de estos grandes males. Vemos una innovación, si se quiere ver así, en las medidas sanitarias y médicas, que pueden ir desde una sencilla mascarilla hasta el uso de medidas incluso de control social, como puede ser una cuarentena. Y todo eso lo tenemos que ver ahora de cara a lo que estamos viviendo.
todos nosotros hemos visto demasiadas cifras en estos días. Empezamos con un número de contagiados y de fallecidos y terminamos el día con todas estas imágenes aplastándonos. Días atrás, en este mismo espacio, tuvimos a un psicólogo de la Universidad, Andrés Ayala, hablándonos sobre la necesidad de tomar ciertas medidas para poder paliar la cuarentena. Es muy difícil estar en una situación con comodidades y eso comienza a generar tensiones de carácter psicológico, dificultad para poder. Y para poder darte la palabra, me parece muy, muy interesante esa visión del carpe diem, no solamente como algo ligado al divertimento y al ludus, a ese pasarlo bien, sino que tiene que ver también con aprovechar el día de forma virtuosa. La peste negra nos dejó, por ejemplo, exactamente el Decamerón de Boccaccio. ¿Qué podemos dejar? ¿Con qué podemos comenzar a cerrar esto sobre las lecciones que nos dejan estas pandemias? Bueno, yo creo, por lo menos lo que me ha pasado a mí estos días, es que yo siento que esta cuarentena nos invita a reflexionar de cómo estábamos viviendo, de a qué le dábamos importancia, queríamos más tiempo, queríamos poder estar más con nuestras familias, estar más en nuestras casas, y eso, la cuarentena es como una oportunidad. Ahora, claro, también nos trae un colapso por el hecho de no poder, de que perdemos esta libertad de movernos hacia donde queramos, y el colapso también que significa estar en la casa y cumplir con muchas más tareas de las que cumplimos normalmente. O sea, por ejemplo, es muy habitual ahí ver en las redes sociales las quejas que tienen muchos padres de que están preocupados de padres y madres, a eso me refiero, de que los niños se porten bien, que hagan las tareas que les mandaron del colegio, de que la casa esté limpia y ordenada, de tratar de mantener como un horario donde el trabajo, los deberes escolares, el orden y la limpieza y la convivencia familiar, todo eso sea posible. Yo creo que es interesante porque yo creo que el mundo actual estaba viviendo muy deprisa y muy bombardeados de demasiadas cosas, le estábamos dando pero la importancia mucho a lo material y a cosas que tal vez no son las más importantes. Y esto es como decir, uy, yo que me amargaba hace 2 meses por no sé qué cosa y ahora me doy cuenta que estoy sana, tengo casa, mi familia está bien, o sea, y hace 2 meses estaba amargada por algo que en realidad sí era importante, pero no es lo más importante. Yo creo que la cuarentena y esta plaga es una oportunidad para replantearse la forma en la que estábamos viviendo. Y claro, y la gente se queja de que está encerrada, pero es como, bueno, tú tienes una casa donde estar encerrado. Entonces es como, valoremos lo que tenemos. Sí, esto realmente nos está dando la oportunidad de replantearnos muchas cosas, sin, por supuesto, caer en esto, en un comentario banal y que de ninguna manera valore las terribles cifras que estamos manejando. Tenemos otra imagen que me gustaría compartir con ustedes sobre las últimas estadísticas que teníamos a nivel global, justamente un poco antes de empezar esta charla, hice la última captura, porque el día de ayer nosotros superamos el 1.000.000 de contagiados a nivel mundial de COVID-19. Hace un poco más de una hora, ya esa cifra había sobrepasado el 1.000.000 y estaba en unas decenas de miles más. Tomemos en cuenta que no solamente se trata de las enormes pérdidas humanas que puede haber detrás de esto, pensemos no solamente en los casos de España o de Italia, sino también en las consecuencias económicas
se están presentando ya. 6,6 millones de estadounidenses han perdido sus empleos. Cerca de la mitad de la población mundial en este momento se encuentra bajo algún régimen de aislamiento o confinamiento. Las medidas, por supuesto, son diversas, son de diferente tipo a nivel del mundo, pero alcanzan el 50% de la población mundial. También, de la misma forma, el día de ayer superamos los 52.000 muertos a nivel mundial, y aunque el continente europeo sigue siendo el más afectado, tenemos que considerar cómo el esparcimiento del virus podría afectar a regiones como la nuestra, como América Latina, ¿no? En el caso concreto de mi país, del Ecuador, no sé si has tenido la oportunidad, realmente estamos teniendo una situación muy crítica en la ciudad de Guayaquil. Entonces, en el caso de los Estados Unidos, que tiene una capacidad de respuesta superior a la que tienen los países de nuestra región, las proyecciones de la Casa Blanca nos hablan de que probablemente vayan a morir entre 100,000 y 240,000 personas. Todas estas cosas, de alguna manera, nos hacen pensar que si es que la peste negra marcó al imaginario colectivo de la Europa medieval del siglo XIV, de fines de la segunda mitad del siglo XIV, y el impacto traumático que tuvo la expansión de la gran pandemia de gripe en 1918, para ya no llamarla gripe española, en el imaginario de principios del siglo XX, tan ligado además al impacto de la Primera Guerra Mundial, no sería muy aventurado decir que estamos quizás viviendo la pandemia que va a marcar a nuestra generación. Por un lado, yo espero que sí sea. Sí. Espero que sea así, porque no espero otra más. Espero que esto no se vuelva a repetir, pero ese efecto, esto nos va a marcar. Sí. Y no hay nadie vivo que recuerde pandemias anteriores. Entonces, para todos los que lo estamos viviendo, esto es traumático. Y claro que nos va a marcar mucho, y sobre todo, por ejemplo, a la generación nuestra, los que tenemos entre 30 y 40 años, o menos que eso, que por lo menos lo que ocurre acá en Chile, los que somos menores de 40 años, habíamos tenido una historia bastante, entre comillas, tranquila. No hemos tenido guerras, claro, yo nací en los años 80, todavía estábamos en dictadura, pero me tocó la última parte y me tocó muy niña, entonces es una generación que además le tocó mejores recursos económicos, entonces no nos había tocado algo tan difícil. Tal vez a las generaciones más a los que están muriendo, por ejemplo, en masa, a los más ancianos, a ellos sí les alcanzaron a tocar guerras y crisis económicas más fuertes. Algunos nacieron en la época de la crisis de los años 30, pero a nuestra generación, claro, por lo menos lo que ocurre en algunos lugares del mundo es que no habíamos tenido nada tan traumático como esto. Sí, lo habíamos escuchado, exacto, pero no lo habíamos vivido. Exacto, nosotros no vivimos la Primera Guerra Mundial, no vivimos la Segunda Guerra Mundial. Sí, esos grandes conflictos que marcaron el siglo XX son parte de los libros de historia. Nosotros los utilizamos en clase, pero no fueron de ninguna manera experiencias vivenciales, y ahora estamos ante eso. Claro, en Chile lo más fuerte que le había tocado a mi generación eran los terremotos, las catástrofes naturales, pero son terribles, son traumáticas, pero son más acotadas en el tiempo. Cuando, claro, se destruye la ciudad, hemos tenido ciudades con erupciones volcánicas que han habido que evacuar, pero ha sido como con un principio y un final más claro. Esto es como algo que no sabemos, genera una incertidumbre tremenda. Sí, nosotros también, en efecto, en el caso del Ecuador, hemos tenido catástrofes naturales importantes, un terremoto hace muy pocos años, explosiones volcánicas que no tuvieron mayor incidencia, por suerte,
pero esto realmente marca un antes y un después. Tal vez un poco a modo de broma, yo el otro día decía, creo que vamos a tener que replantearnos esto del A, C y D, C. Ya no es antes de Cristo, después de Cristo, sino que para nuestra generación es antes del coronavirus y después del coronavirus. Y sí, yo creo que una de las lecciones positivas que podemos aprender de los dos eventos históricos que hemos repasado es que son oportunidades de renovación. Que las sociedades que surgieron posterior a estos eventos, a estas pandemias, fueron distintas. Y con sus matices dieron muestras de creatividad y de renovación que no necesariamente pueden ser replicadas, pero sí pueden decirnos que hay una luz al final del túnel y que lo que va a surgir puede ser efectivamente ese renacimiento del cual tú nos hablaste unos minutos antes. Así es. Ana, te quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado. Muchas gracias a ti por esta invitación. Ha sido realmente muy agradable que podamos tratar estos temas, hablar de historia y hablar de actualidad, enlazar esto y con nuestras vivencias de este día a día, porque hoy por hoy todos estamos en cuarentena. Así que muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a quienes nos han visto por las redes sociales. Y bueno, esto va a quedar grabado, así que quienes quieran pueden volverlo a ver en las redes sociales de la universidad y que tengan un muy buen viernes. Muy buen viernes para ti también, buen fin de semana y a cuidarse todos. Sí, chao. Chao, chao.